Chicos, en esta ocasión seguiremos en el tema de algología, lo que corresponde con la segunda parte del dolor agudo. El- para esta semana que corresponde a la sexta o semana 6, continuaremos con una unidad 3 con los subtemas que se refieren a las escalas, a la evaluación, a la analgesia y al manejo farmacológico del dolor agudo, que como bien recuerdan en la primera parte vimos cómo se presentaba el dolor agudo, los mecanismos que este puede desencadenar en diferentes niveles, como por ejemplo qué sucede en el dolor posoperatorio y en el dolor por quemaduras. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del dolor agudo en pacientes quemados? En los pacientes con dolor agudo en quemaduras, hay un personaje que existió que se llama Bayat, que era un personaje importante de la algología, en donde se escribió y estudió en su artículo de analgesia sobre el dolor asociado principalmente a tres procedimientos, que sugería que de ahí, de estos procedimientos, resultaban tres pilares para el manejo principalmente del dolor agudo. Uno, se dice que conocer los mecanismos del dolor en el paciente quemado y los cambios fisiopatológicos en sus distintas etapas de evolución. Es importante conocer el origen, qué lo desencadena y cuál es la fisiopatología de este dolor. El segundo pilar importante para la evaluación del dolor es medir adecuadamente el dolor en base a qué escala o cómo se va a evaluar este dolor, ya sea utilizando un buen interrogatorio, como lo vamos a ver eh, más adelante, o qué escalas se pudieran utilizar. Habiendo revisado los mecanismos que explican las particularidades del dolor en los pacientes quemados, restan 2 puntos por exponer de acuerdo a lo sugerido por Bayat: evaluación y el tratamiento del dolor. El mecanismo número 3 es administrar las terapias adecuadas, tanto quirúrgicas, saber seleccionar un tratamiento bien, ya sea quirúrgico, farmacológico o pudiera darse el caso el no farmacológico para el tratamiento del dolor. Esta evaluación también es importante porque la cuantificación de la intensidad del dolor es fundamental. Esto se hace necesario incorporar como quinto, ustedes saben que debe considerarse como el quinto signo vital, no olvidando que el dolor es por definición una experiencia tanto sensorial como emocional, como lo hablábamos en la anterior clase, por lo que se recomienda evaluar hacer hacer una evaluación a base de las escalas. Una de ellas, pues, es la más conocida como EVA. Es útil evaluar la conducta dolorosa, sí, del paciente, porque de ahí va a derivar si hay limitación al movimiento. Esto es tanto para el dolor posoperatorio como para el dolor en quemaduras. Sin embargo, esto puede llevarnos a subestimar la intensidad del dolor en sujetos muy especiales. Hay que considerar y no olvidar, muchachos, que el dolor habíamos visto que es el principal o síntoma universal que existe dentro de la consulta en la práctica clínica habitual de la medicina. En este contexto, el especialista se ve enfrentado diariamente a pacientes que se hospitalizan con un cuadro doloroso, tanto quirúrgico como no quirúrgico, o a pacientes postoperados en los cuales el especialista es también llamado a intervenir con varias técnicas que atenúan el dolor. Esto nos quiere decir que también si hay un inadecuado manejo inicial del dolor agudo, se complica el pronóstico, puede aumentar hasta los costos del manejo y favorecer el paso a la cronicidad, lo que debemos tomar en cuenta para evitarlo. Con esto podemos generar además en el paciente pues la cualidad de la insatisfacción o la hostilidad que puede tener el paciente hacia el sistema de salud, porque él puede decir que todo lo que se le hizo, se le dio, no resultó para su padecimiento.
Es muy importante evaluar constantemente el dolor para guiar el manejo y al mismo tiempo evaluar su respuesta. Se debe considerar una escala ideal que debe de ser sensible. Esta escala debe de ser también precisa, confiable, tanto para los datos que nos puedan arrojar sobre la evaluación que se le está haciendo al paciente, debe de ser reproducible y validada. Estas escalas deberían ser aplicadas luego de asegurarse que el paciente las comprende muy bien. Como mínimo deben ser aplicadas en forma horaria en el que el paciente con dolor lo esté padeciendo. Por lo contrario, si no es así, por lo menos se debe de evaluar o aplicar estas escalas hasta 2 veces al día, puesto que ustedes saben o lo han tomado en cuenta que considerar el dolor como quinto signo vital es importante el manejo de este, ya que puede cambiar de unas horas y evolucionar de diferente manera en otras. Existe un sinnúmero de escalas que han sido utilizadas en la estimación, sobre todo por la intensidad del dolor y por las características del paciente, las cuales vamos a mencionar a continuación. Es importante que antes de que se aplique, chicos, la escala, hay que hacer una anamnesis del dolor. Recuerden que es muy importante interrogar sobre la localización, el carácter, la intensidad, la temporalidad, los factores agravantes y atenuantes. De ahí también realizar un buen examen físico, ya que con esta información podríamos tener hasta el 80% del diagnóstico. El examen físico, ¿qué es lo que va a hacer? Permitir que detectemos estos vendajes compresivos, las extremidades, por ejemplo, edematosas, si hay algún signo de complicación o que se requiera un manejo antimicrobiano en el caso de la aparición de infecciones, si llega a haber presencia de tejido necrótico por un síndrome comportamental, etc. La aplicación de una escala, como les decía anteriormente, el dolor es de difícil estandarización. Por eso han surgido distintas herramientas clínicas para detectarlo y estadificarlo. Aquí ustedes ven en la diapositiva, en la imagen, todas las escalas que pudiera haber a través de una buena evaluación o las que se están utilizando para realizar evaluaciones. Una escala verbal en la cual se le solicite al enfermo que caracterice su dolor. La mayoría viene estadificada del 0 a 10 y eso es algunas de las que vamos a hablar ahorita. Tenemos como ejemplo la escala numérica análoga, el termómetro de Iowa, la escala descriptiva verbal, la escala conductual BPS, la escala de dolor de Abbott y la escala de Flack, que esa es utilizada en los niños principalmente. EVA. EVA es la escala visual análoga, que todos lo conocen, de una numeración que va del 0 al 10, optimizando en algunos números, si ustedes se dan cuenta, el 0, solamente el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, en donde vamos del dolor leve, que es el número 2, hasta el número 10, que es el dolor máximo, de acuerdo pues a los gestos de las caritas, ¿no? Esta escala va a consistir en una línea horizontal, ya lo dijimos, de 10 centímetros, que va a representar la ausencia del dolor o el dolor más intenso. En ella, el clínico documenta, en este caso ustedes se documentarán los centímetros al que está expuesto el enfermo y que lo va a estar relacionando con la intensidad de su dolor. Del otro lado tenemos una imagen en forma de termómetro dispuesto en forma vertical, en donde, bueno, aquí no pude conseguir los tonos, pero posee una graduación de transparencia hasta el rojo intenso, indicando que por el tipo de color
tenemos que el rojo más intenso pues es el grado máximo de dolor. Se recomienda evaluar el dolor en pacientes que tengan estas dificultades de comunicación, que ni siquiera pudieran tal vez eh, leer o escribir y que nos pudiera entonces señalar a través de los colores. Esta utilización, en el caso del termómetro del agua, relacionadas están con el comportamiento y los indicadores fisiológicos, por lo cual nos están señalando los cambios en algunos parámetros para así poder administrar los analgésicos. Vemos que en el caso del termómetro tenemos también el dolor más verde, más claro, sin dolor, y de ahí se va perdiendo el tono hasta llegar, como les decía, al dolor más severo, que sería el color rojo. Tenemos elementos de la escala conductual de BPS. Surge como resultado de esta recomendación y constituye la primer escala conductual llamada BPS, creada por pacientes. Esta escala se crea o se hace sobre todo para valorar pacientes sedados en los servicios de la unidad de cuidados intensivos, en donde se valora con un puntaje de 1 a 4 la expresión facial, se valora los movimientos de los miembros superiores y la ventilación mecánica. Si observan aquí en la imagen, tengo 4 rubros para evaluar la expresión facial, como si tengo una expresión relajada, si está parcialmente tensa, si está ya totalmente tensa o el paciente se encuentra haciendo muecas. Esto va a tener el puntaje del 1 al 4. También tengo movimientos de las extremidades superiores, en donde si se siente relajado, si tolera muy bien los movimientos, si están parcialmente flexionados o totalmente contraídos. Esto, esto ya sería como un puntaje máximo de 12. Ahorita les digo la interpretación, cuál sería el significado. El último rubro sería ventilación mecánica, en donde se va a observar o valorar la tolerancia de los movimientos, el que tosa el paciente pero que tolere muy bien los movimientos ventilatorios durante la mayor parte del tiempo, o está ya luchando contra el ventilador si es que lo requiere, y la imposibilidad de controlar el ventilador. Esto máximo nos puede dar 12 puntos, y si la interpretación es la siguiente: si la puntuación es menor de 6, se considera que el dolor es inaceptable. Su principal limitación es que mide presencia del dolor nada más, no la intensidad. Esta escala no me va a ayudar a medir la intensidad, por lo tanto, aún así es considerada confiable y está validada en pacientes, sobre todo que están semiconscientes, que están en cuidados críticos o que están en el área de trauma. Tenemos otro ejemplo que es la escala de ABI, validada en pacientes con alteraciones cognitivas, principalmente, y en aquellos pacientes incapaces de usar otras escalas. La escala de ABI fue diseñada porque aporta un método fiable, válido y fácil de aplicar en la cabecera del enfermo para la detección del dolor. Ahora sí, sería en pacientes que ni siquiera pueden comunicarse. Evalúa 6 parámetros, como lo estamos viendo en la imagen: la vocalización, la expresión facial, cambios del lenguaje corporal, cambios en el comportamiento, cambios fisiológicos y cambios físicos. La interpretación de esta escala sería que, dando un puntaje a cada ítem, el dolor se clasifica en sin dolor, que serían de 0 a 2 puntos. Si hay la presencia de un dolor leve, sería de 3 a 7 puntos.
Si hay un dolor moderado, si es de 8 a 13 puntos, si el paciente, si es que alcanza ese puntaje, estaríamos hablando de un dolor moderado. ¿Y cuántos puntos va a ser de un dolor severo? Serían de 14 puntos, a diferencia de la escala BPS. Y la BPS más que nada es una escala conductual. Dijimos que no evalúa la intensidad, solamente la respuesta del dolor por el paciente. Ahora vamos a seguir con otra escala que es especialmente validada para niños de 0 a 3 años. La sigla FLAC deriva de las iniciales en inglés por las variables que se utilizan para medir esta escala. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, tenemos los parámetros para medir la cara, piernas, la actividad, el llanto y la capacidad del consuelo. Esta es una escala para evaluar el dolor que se utiliza en pacientes no verbales, por eso se utiliza más en niños, sobre todo en este rango de edad. Se le pone un número a cada una de las 5 categorías y de acuerdo a cómo se ve el niño, se suma y se registra un resultado del 0 al 10. En el manejo farmacológico, para yo poderles explicar los escalones o el manejo escalonado, tendríamos que empezar por definir o decir algunos ejemplos de algunos de los fármacos. Lo que quiero es que recuerden cómo hay algunos medicamentos o fármacos que van a tener un efecto analgésico, pero que no van a estar en un escalón 3, sino a lo mejor en el 1. ¿Cuáles van a ser los fármacos que se van a encontrar en el escalón 2 y que pudieran ustedes saber el efecto que le van a ocasionar al paciente? ¿Qué tanto puede necesitar una analgesia, como en el caso del olmito, que se encuentra en dolor posoperatorio, digamos, o en el dolor agudo de un paciente quemado, que siempre se van a utilizar los fármacos de tipo opioide? No olvidemos que dentro de los opioides potentes, porque también tengo opioides y fármacos no opioides, pues tenemos siempre la morfina, metadona, fentanilo, remifentanilo, mientras el opioide leve es tramadol, codeína. En los no opioides, los más utilizados para el dolor agudo leve serían metamizol, por ejemplo, o paracetamol. Pero aquí en el escalón 2 me dice que puedo utilizar un opioide leve más un analgésico de tipo AINES para hacer sinergia. Ustedes recuerden el término de sinergia. En la etapa 3 puedo decir que puedo utilizar un opioide potente, llamémosle fentanilo, si ustedes quieren, más uno de la etapa 1 que sería metamizol o paracetamol. Y así podemos ir haciendo esas combinaciones hasta llegar a las demás alternativas o manejo, como en el caso de la ketamina, que es la ketamina, algunos anticonvulsivantes, como en el caso cuando vimos neuralgia del trigémino, antidepresivos, que también se ha visto que existen antidepresivos que pudieran ayudarnos al dolor de tipo neuropático, lidocaína, un anestésico también utilizado. Ahora nos estaban comentando en un congreso que, que ya con los parches de lidocaína se pudiera manejar a los pacientes con neuralgia. Y los fármacos alfa 2 presinápticos. También tengo la opción de la anestesia regional o las terapias no farmacológicas, que serían prácticamente paliativas. Entonces vamos a empezar con mencionar algunos ejemplos como los opioides, que recuerden que son analgésicos potentes que se consideran como la piedra angular del manejo farmacológico en pacientes tanto posoperados como eh, pacientes que van a estar con algún dolor posoperatorio. Pero ¿cuál es el estándar Gold o el Gold estándar de este grupo de medicamentos? Pues va a ser la morfina.
que sus grandes ventajas son su potencia analgésica y su bajo costo. Pero también hay que tomar en cuenta que su actividad, su acción o mecanismo de acción pudiera ser lento aparentemente, pero que en 5 o 10 minutos lo tengo en la vía sistémica hematógena. Durante la fase de resucitación es mejor utilizar la vía endovenosa porque puede haber se puede hacer el vaciamiento gástrico más lento, entonces habría que estar cuidando esta vía. No se aconseja que la administración de morfina sea por vía subcutánea e intramuscular, ya que el control del dolor agudo se vería afectado o se vería erróneo porque ya la biodisponibilidad ya no sería la misma de la morfina si se aplica intravenosa. Podemos seguir con la característica segunda del fentanilo. Perdón, hay una característica importante que se me olvidó decirles de la morfina, que es cuando hay un paciente con insuficiencia hepática, acuérdense que se va a reducir la biotransformación o el metabolismo de la morfina y por lo tanto si se reduce o se altera el metabolismo de la morfina, vamos a tener consecuencias en la eliminación de esta por el riñón también, porque pudiera haber en otro paciente, pues datos clínicos de insuficiencia renal en donde no se va a depurar adecuadamente el fármaco. Fentanilo es otra opción que es el agente analgésico de elección para pacientes ventilados con inestabilidad hemodinámica o para pacientes que manifiesten síntomas de liberación histamínica, choque anafiláctico o alergia por el uso de morfina. Se puede dar el caso y se pudiera usar el fentanilo que se considera como elección. Aquí nada más habría que tener cuidado en la administración prolongada, ya que lleva a un depósito de este fármaco en los compartimentos, sobre todo de tipo periférico, y que hace que la vida de este fármaco sobrepase a incluso las 16 horas. Metadona es otro de los fármacos opioides sintéticos con similares propiedades farmacológicas a la morfina, pero con vida media más larga, lo que la sitúa como una buena alternativa, sobre todo en el tratamiento del manejo del dolor agudo, pero de tipo basal. ¿Qué tiene la metadona? Va a tener características especiales, sobre todo en la modulación de las vías del dolor. Acuérdense que cuando vimos los primeros temas de cuáles son las vías que conducen las fases del dolor, aquí es donde va a entrar el fármaco, controlando mucho la hiperalgesia por los opioides, porque ese podría ser un efecto de rebote, y contribuye, sobre todo, nos va a evitar la hiperalgesia secundaria, que sería como la consecuencia de una sensibilización central o un componente neuropático. Luego podemos ir a los opioides leves. Dentro de los opioides leves tengo al tramadol, a la codeína. El tramadol tenemos igual que es un derivado opioide de potencia moderada. Se ha considerado un agente adecuado para el control del dolor basal moderado, pero también se ha descrito un beneficio muy bueno en el manejo del dolor neuropático. El tramadol se ha considerado como un fármaco que tiene efectos similares a los opioides, pero que sus efectos adversos pudieran ser menos. En el caso de un paciente que recibe este fármaco, podría balancearse el beneficio sobre el paciente y los efectos adversos. La codeína es otro ejemplo que pertenece a un escalón 2, que es un fármaco más estable que la morfina cuando se administra por vía oral sin problemas. Se puede indicar por esta vía de administración y a veces hasta se pueden utilizar menos veces que la morfina. Y por último tenemos la etapa 1, que sería la más indicada para un dolor leve, en donde entraría el paracetamol y el metamizol. Ahorita platicamos del metamizol, aquí les estoy poniendo una imagen de fentanilo
de la metadona y de la morfina, que serían los opioides que cursan o que se utilizan para una fase 3 o un escalón 3. Aquí tengo lo que estaba platicándoles sobre el metamizol y el AINES. El más leve sería el paracetamol, que bueno, lo incluyen en el grupo de los AINES, pero todos sabemos que solamente tiene un mecanismo de acción analgésico, más no antiinflamatorio. El tramador, que se utiliza como un derivado de opioide, pero que pudiera beneficiarnos más al paciente en cuestión del dolor y tener menos efectos adversos. En cuanto al paracetamol, su mecanismo de acción hay que recordar que no está de todo claro. Se cree que actúa a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, por lo tanto con esto va a inhibir a nivel del sistema nervioso central las vías que se activan para desencadenar el dolor y con esto inhibe a la COX-2. El paracetamol también se ha usado para el tratamiento del dolor leve, lo que les decía, por eso está en un escalón 1, en combinación que se pudiera usar con un opioide débil. ¿Cuál es la fórmula más común que se está llevando ahorita, que se está utilizando y que existe en la industria farmacéutica? Se utiliza mucho para que estos dos hagan sinergia, el paracetamol con el tramadol. Investigan la presentación y me la dicen el día que nos veamos para clase. Metamizol, este va a pertenecer a la familia de las pirazolonas, tiene un efecto más bien analgésico, más que inflamatorio, lo podemos decir que es algo parecido al paracetamol. También es muy buen antipirético, espasmolítico, porque inhiben también a las prostaglandinas. Los AINES sobre la mucosa gástrica, acuérdense que tienen un efecto y hay que ver si entra dentro de los COX-1, COX-2 o COX-3. Lo único que tiene el metamizol como efecto adverso y que habría que cuidar en pacientes que tienen un problema de este tipo sería la granulocitosis. Ese es un efecto adverso que tiene el metamizol o también llamado dipirona. Mucha gente lo conoce con ese nombre. Y bueno, las conclusiones de algunos fármacos, los más comunes usados en cuanto a la escalera o de acuerdo a lo que dice la OMS también, utilizar fármacos de manera escalonada, que eso es muy importante. Nuestras conclusiones pues serían las siguientes. El dolor en los pacientes es un fenómeno complejo y de hecho poco difícil de definirlo porque a veces subestimamos algunos síntomas que nos pudiera decir los pacientes. Tiene una característica, una de ellas es el que el dolor agudo es multifactorial, porque completamente tiene varios sitios, tanto a nivel periférico como central. Su modulación puede ser en cualquier nivel de esos. Puede no ser completamente controlado por un solo agente. La otra característica es que el dolor agudo puede ser multimodal. De manejo debería prevenir o reducir la hiperalgesia como la característica, ¿no?, principal de en los pacientes. Y por último, que para evaluar el dolor, pues siempre hay que tratarlo tomando en cuenta los tres pilares fundamentales. Uno es conocer los mecanismos que la causan, siempre hay que tener bien presente esto. Sabiendo el mecanismo que lo causa, tendremos el conocimiento del cambio fisiopatológico y por lo tanto sabremos manejarlo. El otro pilar sería medir adecuadamente el dolor. Esta evaluación del dolor es importante porque ya dijimos necesitamos de herramientas que nos digan qué tanto está la profundidad, hasta dónde es donde siente el paciente y qué es para él el dolor, porque para mí puede ser un nivel 2 o un número 2, 3 y para él puede ser un nivel 4, 6 o hasta 8. La otra característica sería administrar las terapias adecuadas
tanto quirúrgicas como farmacológicas y las no farmacológicas. Estas serían una de las conclusiones más importantes en general que se deberían de tomar en cuenta, pues para el estudio del dolor agudo. Cada centro en donde se manejen pacientes de este tipo de dolor se debe de generar de acuerdo a pues a los recursos, la terapéutica disponible, basándose en guías clínicas, sobre todo el tipo de manejo que se presente, el dolor, el tipo de dolor que se presente, los procedimientos, tanto en el posoperatorio, o en el preoperatorio, o de hecho lo que le llaman analgesia preventiva, que eso sería un aspecto que veremos en el siguiente tema. Es igual importante y hay que mencionarlo la variabilidad dentro de la evolución de un mismo paciente a lo largo de los cambios que experimenta las lesiones, que es lo que yo les decía. Hay que ver, individualizar al paciente desde cómo fue la formación hasta de una lesión, si hubo infección, si su proceso de cicatrización cómo fue, si hubo una reparación nerviosa, si hubo un daño, hasta dónde se extendió, qué complicaciones hubo. Todo eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta y lo interroguen o lo observen. Esta aproximación, si esto lo hacemos de manera adecuada, permitirá la titulación de las terapias de acuerdo a la evolución, más bien a la evaluación de cada paciente en cada, ahora sí, en cada etapa de su evolución, por lo que lleva a la recuperación más rápida o más lenta del paciente. Y con esto concluyo la parte básica, fundamental, más importante del manejo farmacológico en el dolor agudo. Es importante que tomen en cuenta que tiene que ser escalonado, nos vamos a ir de lo más leve a lo más intenso. Para aplicar las escalas también ya están estandarizadas, solamente hay que aplicar de acuerdo al puntaje, el tipo de dolor que se tenga. Y bueno, el interrogatorio, que es el principal, el que nos va a ir guiando sobre el diagnóstico del paciente. Y segundo, el examen físico. Espero que en este tema lo hayan entendido bien, haya quedado claro, sobre todo los puntos más importantes para el dolor agudo. Gracias por su atención.